Hola, les doy la bienvenida a este video. Les quiero hablar en esta ocasión del tema y el caso de Fan Manji, o también conocido como el caso de la muñeca Hello Kitty, que fue en China donde sucedió esto. Así que vamos a comenzar con la historia de esta chica que desafortunadamente perdió la vida de una manera muy trágica. Y esta chica nació en el año de 1974 en China, y se dice que ella desde muy pequeña fue abandonada en un orfanato que era exclusivo para mujeres. Es decir, en este orfanato no se permitían hombres, pero tampoco tenía como que muy buena educación. Este orfanato no tenía ni siquiera lo básico para que las chicas pudieran tener una educación correcta ni una forma de vida adecuada. Entonces muchas veces maltrataban a estas pequeñas en este tipo de lugares, y siendo desde muy chica, ella comenzó a ver muchísimos maltratos, y fue así como fue creciendo y comenzó como a normalizar este tipo de vida porque no conocía otra manera diferente de vivir. Pero en este lugar también se decía que cuando ellas cumplían 18 años, cumplían la mayoría de edad, ellas tenían que salir de este lugar, de este orfanato, y tenían que buscar su alimento y su forma como de subsistir, de sobrevivir, de la manera que ellas pudieran, porque ni siquiera tenían la educación como para poder buscar un trabajo. No sabían absolutamente nada de cómo poder sobrevivir en las calles. Entonces Fan Manji, cuando salió de este orfanato, comenzó a vivir automáticamente en la calle, pidiendo limosna, robando, haciendo lo que ella pudiera para poder permanecer otro día con vida, porque no tenía absolutamente nada, no conocía nada. Poco a poco fue que Fan Manji comenzó a consumir, estando en este tipo de ambiente, sustancias que eran muy dañinas para ella. Y también fue que Fan Manji comenzó a ofrecer sus servicios íntimos a cambio de estas mismas sustancias a las cuales ella ya se había hecho dependiente. También comenzó a pedir dinero, y también a cambio de comida, pero por lo regular era más a cambio de sustancias, porque ya su adicción a este tipo de cosas era bastante fuerte y ni siquiera ella la podía controlar, y pues no tenía nadie que la ayudara. Poco a poco ella comenzó a trabajar en un club nocturno en donde conoció a un hombre que pertenecía como a unas mafias que en este lugar en China se llamaban triadas en ese momento. Lo conoció y se enamoró de esta persona, y se dice que pues ellos comenzaron a vivir juntos y posteriormente tuvieron a un bebé. Tuvieron a un niñito, pero pues la vida que Fan Manji tuvo con este hombre no fue la mejor. Se dice por parte de los vecinos de esta pareja que cuando ellos vivían juntos se la pasaban peleándose, y frecuentemente Fan Manji era maltratada por esta persona, era golpeada y nunca tuvo una vida feliz con esta persona. Esta persona la celaba bastante debido a que pues conoció a Fan Manji en un club nocturno. Entonces esto provocaba bastante celos por parte de él. Se dice que mientras Fan Manji estaba con esta persona, en relación con esta persona, y que estaba embarazada y tuvo a su bebé, ella no trabajó en ningún club nocturno ni prestó sus servicios a absolutamente nadie. Pero posteriormente, cuando ella decidió separarse de esta persona por todos los maltratos que sufría por parte de él, ella decidió pues dejar a su hijo con esta persona y comenzó a trabajar otra vez en un club nocturno llamado Romance Villa. En este club nocturno pues ella prestaba sus servicios íntimos, también trabajaba como bailarina, y frecuentemente este tipo de sitios era como muy visitado por personas de mafias que ya eran como de otro nivel, eran muy peligrosos y eran personas con las cuales pues nadie se quería meter. Pero Fan Manji trabajaba en este lugar y poco a poco se fue relacionando más con este tipo de personas. Fue así como conoció a un hombre de 34 años que se llamaba Chan Man Lok, y comenzó a ser como muy requerida por él para prestarle sus servicios íntimos. Entonces pues poco a poco tuvieron un poquito más de conexión, comenzaron a hacerse de cierta manera como unos conocidos más íntimos, y frecuentemente este hombre prefería los servicios de Fan Manji por encima de los servicios de otras chicas que trabajaban en este mismo lugar. Y de esta manera hubo una noche, un día, en el que Fan Manji tuvo un encuentro íntimo con este hombre, Chan Man Lok. Y al terminar el encuentro íntimo, Fan Manji vio que la cartera de este hombre estaba como ahí sola,
y comenzó a abrirla y a sacar de esta cartera eh, dinero, $4,000 conconeses para ser más exactos, y comenzó pues a gastarlo. Y pues nunca pensó ella, en realidad creo yo, que Chan Malok iba a sospechar de ella, siendo que pues en este lugar pues había muchísimas personas que eran capaces de robar y de hacer cualquier cosa con tal de consumir sustancias o simplemente robar por robar. Eran capaces de hacer cualquier cosa por dinero. Entonces no se le haría raro a Fan Manji pensar que Chan Malok pensaría mal o desconfiaría de otras personas y no de ella específicamente. Pero Chan Malok pues inmediatamente desconfió de ella y supo que era ella quien le había robado los $4,000 hongkoneses, aclarando, $4,000 hongkoneses para ese tiempo eran unos $500 americanos estadounidenses, pues en el cambio de moneda. Entonces, pues cuando Chan Man-lok se dio cuenta de que esta chica le había robado este dinero, pues Chan Man-lok, pues al ser tan agresivo y tan peligroso como se sabía que era, él decidió ir al departamento y ir con otros dos hombres que eran sus amigos y también formaban parte de estas triadas en China, que eran pues mafias bastante peligrosas, que se dedicaban a muchísimos delitos y a cometer muchísimos crímenes. Entonces decidió ir con estos otros dos hombres al departamento donde vivía Fan Manji y se la llevaron en contra de su voluntad al departamento de Chan Man Lok. En este departamento se suponía que tenían planeado comenzar a venderla, o sea, a ofrecer los servicios íntimos de Fan Manji y recabar, ellos reclutar el dinero que ella pues generaba a cambio de estos servicios, para que así Fan Manji fuera saldando su deuda, la deuda que había adquirido con Chan Man Lok. Chan Man Lok cada vez le subía más los intereses a Fan Manji de la deuda que había tenido. Ya no eran $4,000 hongkoneses lo que él requería, ya eran 10,000 y posteriormente fueron 16,000. De esta manera, pues Fan Manji no podía terminar de pagar esta deuda que tenía con este hombre. Y pues básicamente pues estos hombres comenzaron a desesperarse porque a pesar de que Fan Manji estaba recabando el dinero siendo obligada a mantener relaciones íntimas con hombres que ni siquiera ella conocía y con cosas que ni siquiera ella estaba de acuerdo, porque eh, eh, era básicamente obligada por estos hombres a hacer todo lo que ellos quisieran, pues estos hombres decidieron como comenzar a ya no ofrecer los servicios de esta chica. Ellos se comenzaban a fastidiar y comenzaban a tratarla como cualquier otra cosa que no fuera una persona, un humano. Comenzaron a maltratarla, a golpearla, a denigrarla, a escupirla, a orinarla. La colgaban del techo y la dejaban ahí por muchísimo tiempo. En cuestión de la comida le daban básicamente las sobras que a ellos les sobraban. Casi nunca la alimentaban. Duraba muchísimo tiempo y muchísimas horas sin probar ni siquiera un bocado de comida, y cuando ella tenía sed o pedía que le dieran agua, ellos lo que hacían era darle orines, ya sea de ellos o de otra chica que en ese momento vivía con este hombre Chan Man Lok, que era novio de uno de sus amigos. Entonces, pues esta chica tenía aproximadamente unos 14 años y esta chica pues también era cómplice de todos estos maltratos que sufría Fan Manji, porque pues no hacía nada. Si a ella le decían orínala, ella la orinaba. Si a ella le decían golpéala, ella lo hacía. Ella decía, Afon decía que a ella se le hacía como muy natural, que Chan Man Lok le decía que pues era como una manera de divertirse y que pues ella lo viera así, como una diversión, que no tenía nada de malo y era completamente normal. Entonces ella lo comenzó a ver como así, como que era bastante normal. Entonces ella también ayudaba a golpearla, también la escupía, también la orinaba y la obligaban en muchísimos momentos a comer el excremento de estas personas. Cuando ella pedía que le dieran comida o tenía hambre o se quejaba de algo o hacía algo que a ellos no les parecía, la castigaban de muchísimas maneras y hacían cosas inimaginables que obviamente no les puedo decir todo lo que le hacían, pero esto llevó a que pues esta chica perdiera la vida en el baño de este departamento. Entonces, cuando ella perdió la vida, nadie se dio cuenta.
solamente ya después de algunas horas entró Afon al baño y se dio cuenta de que ahí estaba Fan Manji sin vida. Afon comentó que cuando ella la vio tirada en el baño, supo inmediatamente que esta chica ya estaba sin vida, también porque cuando ella la vio, se percató, al estar más quieta Fan Manji y pues observarla mejor, Afon se dio cuenta de que en su cuerpo Fan Manji tenía muchísimas heridas, que ya tenían como pus amarilla y que ya estaban bastante infectadas y que ya de esas heridas se venía un olor como a putrefacción bastante fuerte y pues en realidad pues el cuerpo de Fan Manji ya estaba completamente destruido y emitía un olor horrible. Ellos la habían maltratado de muchísimas maneras y llevaban a esta chica a terminar de esta manera, a perder la vida de una manera tan triste y tan terrible. Pero pues obviamente Fan Manji no tenía muchas personas que la pudieran buscar, no tenía personas que se preocuparan por ella. La única persona que conocía pues era el padre de su hijo y su hijo, pero su hijo era muy pequeño y el padre de su hijo también era un delincuente y también fue una persona que la trató súper mal. Entonces sabía Fan Manji perfectamente que nadie nunca la estuvo buscando. Entonces, como nunca hubo un registro de que Fan Manji estuviera desaparecida, perdida o que le hubiera pasado algo, nunca se buscó a esta chica. Entonces, pues a estas personas, a Chan Man Lok, a Fon y a los otros dos, se les hizo muy fácil desaparecerla. Ellos lo que hicieron fue meter el cuerpo de Fan Manji en una tina y comenzaron como a cortar sus partes y muchas de sus extremidades las metieron en bolsas negras y las tiraron a la basura. Se comenta que estas bolsas negras con las partes de Fan Manji fueron consumidas por perros callejeros. Se desconoce si fue a propósito que estos hombres aventaron estos restos de Fan Manji a estos perros para que se la comieran y, bueno, para que los consumieran y desaparecieran, o fue porque solamente querían tirarlos a la basura y ya ahí los perros encontraron estos restos y pues hicieron esto con los restos de esta chica de Fan Manji. Pero en la cuestión como de, con lo que respecta al cráneo, a la cabeza de Fan Manji, ellos decidieron meterla en una olla, en una cacerola y la pusieron en el fuego, en la estufa, y también en el otro lado de la estufa había como dos fogoncitos y en el otro lado de la estufa pusieron unos fideos. Por una parte estaban cociendo la cabeza de Fan Manji y por otra parte estaban cocinando unos fideos. Se dice, bueno, se comenta, esto ya es como más un mito, que con la misma cuchara, con el mismo cucharón con el que movían la cabeza que estaba en la cacerola, ellos también movían los espaguetis que estaban haciendo en el otro lado. Pero pues esto es más como un mito, ya saben que siempre se hacen como chismes o tipo de comentarios así como llamas con morbo, entonces pues quiero aclarar que esto no es del todo, no se dice que sea del todo cierto. Es cierto que cocieron la cabeza, esta parte de Fan Manji, en la cacerola. No se sabe bien si estuvieron haciendo este cambio de utensilio de cucharón entre una cacerola y otra, pero pues no sonaría nada raro que fueran capaces de hacer algo así. Pero pues sí fue cierto que hicieron esto en esta cacerola con la cabeza de esta chica. También, pues, ustedes se preguntarán, ¿cómo fue que las autoridades se dieron cuenta de que estaba pasando esto si nadie estaba buscando a Fan Manji? Esto pasó porque la chica Afon, de 14 años, comenzó a tener muchísimas pesadillas, comenzó a delirar y comenzó a ver la silueta de Fan Manji que le recriminaba que hiciera pues lo correcto, que denunciara todo lo que había pasado para que ella pudiera descansar en paz. Ella comenzó a pensar que iba a ser algo como momentáneo y que era como por el shock emocional que había sufrido al ver todo eso. Entonces, pero no se quitaba, poco a poco iba siendo más recurrente todas estas visiones que ella tenía y ella comenzaba a pensar que estaba siendo perseguida por el fantasma de Fan Manji y fue así que se desesperó y comenzó pues a ir a la policía. No les dijo nada a estos hombres, ni a Chan Manlok ni a los otros dos. Fue a la estación de policía en China y entonces ahí les dijo todo lo que había pasado y les comenzó a decir como que ella veía a una mujer que le recriminaba
que muchísimas cosas, que ellos tenían que ayudarla, que tenían que hacer algo, pero esas autoridades pues la vieron muy pequeña y no pensaron que fuera como que algo muy importante. Comenzaron a pensar que era importante hasta que Afón dijo, pues la verdad, dijo, es que esta mujer me está persiguiendo porque le hicimos esto y esto y pues está así, terminó así y sus restos están en tal parte. Entonces los hombres, los policías, ya fue cuando se pusieron un poquito más serios y fueron al departamento de Chan Man Lok y ahí fue donde encontraron en un oso de peluche la cabeza de Fan Manji porque estos hombres habían, después de haber cocido la cabeza de Fan Manji en la cacerola, la habían metido en la cabeza de la muñeca de Hello Kitty, que era una muñeca bastante grande que tenía forma de sirena. Entonces, pues ahí metieron el cráneo. Este peluche, cuando lo encontraron, estaba bastante lleno de sangre. Entonces, pues fue bastante notorio que, pues, era un crimen lo que había ocurrido en este sitio. También se comentaba por los policías que cuando entraron al departamento olía bastante mal y que el olor era, aunque lavaran y aunque limpiaran todo, seguía el olor ahí muy fuerte. Entonces se les hizo bastante raro, pero también sentían una sensación como muy perturbante, ya como una sensación como muy paranormal. Ellos decían que sentían como esa sensación paranormal, pero también pues ya esto también lo dijeron en el juicio y en el juicio se dictaminó que tanto Chan Man Lok como los otros dos cómplices eran culpables de homicidio, de haber privado de la libertad a Fan Manji y retenerla en contra de su voluntad. Ellos dijeron que Fan Manji no había fallecido por culpa de ellos. Ellos dijeron que había fallecido por una sobredosis porque ella era bastante adicta a este tipo de sustancias, pero su expareja en el juicio dijo que ella ya no consumía cuando él la dejó de ver. Entonces, pues de esta manera, pues hizo que estas personas fueran consideradas culpables y que se les diera una sentencia de cadena perpetua a los tres. A la chica, a Fon, le deslindó de todo cargo gracias a que pues ella dijo toda la información y era menor de edad. Entonces, pues al tener como 14 años, pues ella tenía bastantes más posibilidades de ser apoyada por el gobierno y por la justicia. Entonces, pues de esta manera, su nombre, Afon, no es el real, quiero aclarar. Este nombre fue el que se le dio para ocultar su verdadera identidad y pues no se sabe ella dónde está, pero pues sí se sabe que por lo menos ella sí tuvo bastantes consecuencias psicológicas por este caso y por todo lo que vio y por todo lo que hizo también, porque también fue cómplice, pero pues al ayudar a la policía a arreglar y conocer todo este caso, pues fue deslindada de todo cargo y pues su nombre fue anónimo y de esta manera pues ella salió pues intacta de cierta manera a comparación de las otras tres personas de Chan Man Lok y sus otros dos amigos. Se dice que cuando estaban como en el juicio, pues cuando llevaron como la cacerola de donde estaba ahí cocinando la cabeza de Fan Manji, el olor de la cacerola era bastante fuerte y que era un olor bastante como, como que llenaba todo el recinto. Como era bastante fuerte para ser simplemente una cacerola, entonces esto se les hizo bastante raro. También se decía que cuando no hablaban de un tema, no hablaban, no se especificaban como que al tema que era el juicio, a lo de Fan Manji y todo lo que le habían hecho, las luces comenzaban a parpadear y que había bastantes como tipo de cosas sobrenaturales y paranormales en este juicio. Entonces, pues eso fue bastante raro. También se decía que pues en el departamento donde sucedió todo esto, también los inquilinos que estuvieron posteriormente decían que escuchaban voces, que escuchaban gritos, que también el olor que había como a todo lo que ha pasado, como un olor como a cadáver en descomposición, siempre estaba ahí, a pesar de que lavaran, a pesar de que limpiaran lo que fuera, que siempre estaba ahí. Entonces, pues esto también fue muy llamativo. En este departamento y en este edificio comenzaron a aventar muchísimos peluches de Hello Kitty que hacían referencia a todo lo que había pasado. También comenzaron a grafitear y pues ya posteriormente este edificio fue demolido y se hizo otro edificio
y ya se desconoce pues si todavía pasan estas cosas en este edificio. También se decía que los restos de Fan Manji, los pocos restos que pudieron encontrar, fueron entregados a su familia biológica. Desconozco cómo fue que dieron con estas personas, pero se dice que lograron dar con estas personas y que fueron entregados pues a estas personas. No sé bien si se referían a la familia biológica, sus padres que la abandonaron, o se referían a su hijo, que pues en ese momento era bastante chico. Pero esta es toda la información que tengo hasta el momento. Pues espero que les haya gustado este video. Sé que esto es un tema que no se puede hablar del todo abiertamente porque YouTube no permite que digamos muchísimas palabras y no expliquemos muchísimas cosas que son pues bastante importantes para poder explicar este tipo de temas y este tipo de casos. Pero pues espero les haya gustado y espero hacerles otro video parecido a este de algún caso que me recomienden o que les guste. Espero dejen su like, se suscriban y comenten algo que les haya parecido bien o que les haya parecido mal o que den alguna información que yo no conozca o eh, que no se haya dado a conocer abiertamente por muchísimos medios. Entonces, pues les doy la bienvenida a este video y espero verlos en uno siguiente. Adiós.